You are now unmuted. Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Buen día a los que no saludé todavía. Buen día Miriam. Mientras van dejando el presente, voy a ir explicando qué vamos a trabajar en la clase de hoy. Así que, bueno, vamos a comenzar. Primero lo que quiero explicar un poco es acerca de la evaluación trimestral. Quiero hablar acerca de eso. Y después preguntarles si ustedes quieren que vuelva a explicar lo de traslaciones. You are now muted. You are now unmuted. Ok, entonces hoy lo que vamos a hacer es volver a explicar lo de traslaciones, así que ese va a ser el inicio y después continuar con el trabajo de semejanza. En la clase anterior me habían pedido que vuelva a explicar, pero como teníamos poco tiempo, no alcanzamos a ver eso. Así que voy a empezar con eso y después continuamos con semejanza. Bueno, primero, con respecto a lo de la evaluación. La evaluación trimestral va a tener un cambio con respecto al formato. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a usar el formato del trimestre anterior, en donde ustedes tenían que descargar el documento, completar y enviarlo, además de después enviar el video. Lo del video para el examen de recuperatorio ya lo habíamos sacado, o sea, la semana de recuperación del primer trimestre no se pidió más el video porque generó muchos inconvenientes. La idea no era que ustedes se compliquen la vida haciendo un video y enviando el video. O sea, no era solamente porque sí lo del video, sino que queríamos ver y de alguna forma verificar cómo ustedes estaban comprendiendo algún tema, alguna explicación, porque no algún problema. Es decir, queríamos verificar, así como cuando ustedes en las clases pasan a resolver alguna actividad al pizarrón, queríamos tener esa explicación y bueno, trajo muchos inconvenientes a la hora de enviar el video o de nosotros descargar también. En algunos casos descargábamos y no podíamos reproducir el video y bueno, para evitar todas esos inconvenientes decidimos sacar el video y ahora lo que vamos a hacer es adoptar el cuestionario. O sea, vamos a usar el cuestionario, vamos a ver, todavía no decidimos qué tipo de preguntas vamos a utilizar, si van a ser multiple choice, si todas van a ser multiple choice o solamente algunas, si va a haber preguntas en donde ustedes tienen que redactar una respuesta o tienen que explicar cómo resolvieron, y también ver si existe la posibilidad de que ustedes puedan agregar un archivo de GeoGebra, por ejemplo. Vamos a suponer que en la consigna les pide construir un paralelogramo con lados de 5 y 7 centímetros. Entonces ustedes construyen el GeoGebra, guardan el archivo y envían ese archivo. Vamos a ver si se puede hacer eso en el mismo cuestionario. Así que ya les estoy dando una idea de lo que puede ser la evaluación. No justamente va a ser esa actividad, pero sí pueden construir, o por ejemplo, dada una figura, construir o realizar una homotesia, realizar una simetría, buscar una figura semejante usando el GeoGebra y que ustedes guarden el archivo y luego lo suban a ese cuestionario como una respuesta. Así que esa es la primera novedad, que la evaluación va a ser en el formato cuestionario.
Y bueno, todavía no tenemos decidido si todas van a ser multiple choice o solamente algunas. Pero cuando esté confirmado eso, yo creo que para el lunes vamos a tener ya todo armado, el formato de la evaluación. Yo les voy a comunicar y les voy a decir si va a haber respuestas con opción múltiple y cuántas, y después si van a tener que redactar algo, así ustedes ya se preparan y ya van viendo de otra forma las actividades, porque por ejemplo resolver una ecuación puede ser sencillo, encontrar el resultado x es igual a 7, pero también hay que pensar en que si ustedes tienen que desarrollar esa ecuación o explicar cómo resolvieron, hay algo muy importante que es el tiempo. O sea, también además de resolver eso, tienen que pensar en el tiempo que les va a llevar pasar todo eso a una respuesta. Así que de eso vamos a hablar el lunes. Y si me olvido, por favor, recuérdenme, así ustedes están un poco más tranquilos con respecto a cómo va a ser la evaluación. Bueno, eso con respecto a la evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que no les quedó claro? El formato en sí va a cambiar. Así que estuvimos viendo y analizando también, tiene sus desventajas el hecho de descargar el documento y que ustedes lo vuelvan a subir. Me parece que es mucho más práctico el cuestionario. Así que esa es la primera noticia. Bueno, ahora como varios me pidieron que vuelva a explicar lo de traslaciones, lo que voy a hacer es explicar acerca de cómo realizar las traslaciones, qué elementos son necesarios, y luego sí vamos a la parte de semejanza. Voy a tratar de explicar algo que yo creo que puede llegar a traer algún inconveniente. Pero primero vamos a ver las traslaciones. Para hacer las traslaciones nosotros necesitábamos una figura y necesitábamos un vector. ¿Alguien me recuerda así con sus palabras qué era un vector? ¿Quién me puede explicar? Puede habilitar su micrófono el que quiera explicar más rápido. Quiero que me expliquen con sus palabras qué es un vector. You are now muted. You are now unmuted. ¿Qué es un vector? Yo veo ahí un segmento, pero tiene una flechita ese segmento, o sea que no representa lo mismo que representa un segmento. Un segmento de recta. Bien. ¿Y qué característica tiene ese segmento de recta? Indica la dirección. You are now muted. You are now unmuted. Muy bien, indica la dirección, dice. Bueno, es un segmento o una parte de una recta que tiene un principio, un final y además tiene una dirección o un sentido. ¿Sí? O sea, me indica hacia dónde va el vector o dónde inicia y dónde termina. Eso es la flechita que indica la recta. Y en ese caso indica hacia dónde va el vector. Lo primero que ustedes
ustedes tienen que observar para poder realizar una traslación es cómo se desplaza ese vector. Es decir, cuántos lugares hacia la derecha y cuántos lugares hacia arriba. Eso es lo primero que tienen que observar para ver cómo se desplaza ese vector. Ahora lo que yo voy a hacer es anotar cuál es el desplazamiento que tiene ese vector. En este caso va 4 lugares a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces el vector se desplaza 4, 2. Podríamos anotarlo acá. Perdón, 1 era. 4, 1. Ahí está, o sea que va 4, 1. Si el vector, por ejemplo, aumenta una unidad más hacia arriba, sería 4, 2. 4 a la derecha, 2 hacia arriba. ¿Qué me indica eso? Cómo yo me voy a desplazar desde cada punto para encontrar el nuevo punto que sería el punto trasladado. Entonces vamos a comenzar con el punto A. Siguiendo el desplazamiento del vector, o la información que me da el vector, tengo que ir 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces desde A comienzo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ahí va a estar el nuevo punto. Desde B hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y desde C lo mismo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y ahí va a estar el nuevo triángulo. Ustedes, si quieren, pueden agregar acá cuál fue el desplazamiento, pero esto no es obligatorio. Ahí pueden dejar, por ejemplo, esos segmentos que indican cómo se desplazaron. Y este desplazamiento tiene que ser el mismo que hace el vector. ¿En qué parte te perdiste, Angelina? Acá lo que hice fue mirar cómo se desplaza el vector, 4 a la derecha, 2 hacia arriba, y desde cada punto, desde el punto A, hacer 4, 2. Si miras, ahí hay 4. Y acá hay 2. Porque esas medidas son las que indican el vector. O sea, cuando yo pido una traslación, voy a dar la figura y el vector. Y el vector comienza en D y termina en E. ¿Y cómo llego desde el punto D hasta el punto E? Haciendo 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Si por ejemplo el vector fuese ese que está ahí, ahora el desplazamiento sería 7 a la derecha y 2 hacia arriba. Eso va a depender del vector y de cómo se desplaza ese vector. Sigo estas medidas porque son las que indica ahí. Y si hay dos vectores van a ser dos traslaciones. O sea, va a ser una traslación con un vector y otra nueva figura con el otro vector. No, el vector puede ser, por ejemplo, ahí es 4, 2, pero puede ser, por ejemplo, 6, 1. 6 a la derecha, 1 hacia arriba. Puede ser, por ejemplo, 7, 3, 7 a la derecha, 3 hacia arriba. O sea, eso va a cambiar dependiendo del vector. Incluso el vector puede estar hacia abajo.
Y en ese caso sería 7 a la derecha y 2 hacia abajo. Sí, se lo puede hacer de cualquier manera, pero siempre tenés que mirar los desplazamientos hacia la derecha y hacia abajo. Y siempre tenés que ver ese desplazamiento horizontal y luego vertical. Entonces, ahí yo obtengo cada punto realizando este desplazamiento, 4, 2. El punto A lo que hago es 4 a la derecha, 2 hacia arriba, ahí encuentro el punto. Para el punto B, 4 a la derecha, 2 hacia arriba. Y para el punto C, 4 a la derecha, 2 hacia arriba. Y ahí encontraría todos los puntos del nuevo triángulo. Ese es, por ejemplo, si el vector es 4, 2. Que si yo, vamos a suponer que uso la herramienta de traslación, hago clic en la figura y hago clic en el vector y me aparece la misma figura. ¿Sí? Las dos opciones son esas. Usar la opción de GeoGebra o directamente hacer el desplazamiento. ¿En qué casos van a hacer el desplazamiento así como yo hice de 4, 2? Cuando ustedes lo tienen que hacer, por ejemplo, esto en la carpeta, porque si no con el GeoGebra hacen 2 clics y ya tienen la figura. Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo que hacer con dos vectores distintos. Por ejemplo, ahora tengo que hacer con ese vector. ¿Qué desplazamiento? Primero lo que hay que mirar es qué desplazamiento tiene el vector. 4 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces, desde cada punto yo tendría que ir 4 a la derecha y 1 hacia abajo. Cambió el vector ahora. Esto me puede dar una idea de que la figura se va a trasladar en ese sentido. O sea, va a ir hacia abajo a la derecha. En este caso teníamos hacia arriba a la derecha, ahora como el vector va hacia abajo, va a ir en ese sentido la figura. Esto, y ahora estoy comprendiendo por qué las dudas, tienen que ser dos construcciones distintas. O sea, una traslación con respecto al vector W y otra traslación con respecto a este vector. O sea, va a generar dos figuras distintas. Esta figura se va a trasladar dos veces, una con respecto a este vector y otra con respecto a este vector. Es decir, al hacer la traslación de la figura con ese nuevo vector, voy a obtener otra figura aparte a la que ya tenía. No sé si me explico. O sea, no tenían que hacer una traslación repetida, sino a la figura hacer dos traslaciones. No entiendo la pregunta. Si el vector depende de qué su tamaño. A ver si entiendo. El vector va a depender de cuál sea el desplazamiento. Por ejemplo, ahí el vector es mucho más largo, porque ahora se desplaza 5 a la derecha y 2 hacia abajo. Podría ser 5 a la derecha y 3 hacia abajo. Eso va a depender de cada vector. Cada vector es distinto, o sea, no hay una longitud establecida para cada vector, sino que puede ser distinto y generalmente van a ser distintos porque si no voy a obtener la misma traslación. La idea es esa, con cada vector ir obteniendo figuras distintas, pero fíjense a qué quiero llegar con esto. En la segunda traslación lo que hay que hacer es 5 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces desde cada punto tendría que ir 1, 2, 3, 4, 5 y 2 hacia abajo.
Y así se obtiene la segunda figura. Fíjense que si yo acá hago el gráfico del vector, ese vector es el mismo que el que está acá. ¿Ven? Ese vector es el mismo. Si lo ubico en este punto es el mismo. Si lo ubico en el punto C es el mismo. Entonces, eso es lo que hace el vector. Lo mismo acá, a ver si lo puedo repetir. No me deja. Pero este vector se podría repetir y se podría ubicar, en este caso acá. ¿Ven? Ahí. Este vector es el mismo que este vector que está acá. Lo mismo acá. O sea, queda un poco desprolijo, pero lo que iba es que a la figura original se va a aplicar dos traslaciones, una con respecto a este vector, que obtenemos esta figura, y la otra con respecto a este vector, que se obtiene esta figura que está acá abajo. O sea, ese era el procedimiento, no es pensar a la actividad o a la traslación con dos vectores a la vez, sino hacemos con uno, una vez que finalizamos con ese vector, pasamos al otro. Y vamos a obtener dos figuras distintas, o sea, dos figuras ubicadas en distintos lugares, porque el tamaño de la figura no cambia. ¿Se entendió ahora o hay algo que tengo que volver a explicar? Pregunto porque así aprovechamos y vamos viendo si es que hay alguna duda. Ok. Bien. Ahora entonces vamos a continuar. Voy a anotar una pregunta y la idea es responder esa pregunta teniendo en cuenta lo que ustedes tenían o las actividades que ustedes tenían para realizar. La pregunta es, si duplicamos una figura o los lados de una figura, ¿la superficie se duplica? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ahí anoté una pregunta. Es si tenemos en cuenta todo lo de semejanza de figuras y si tenemos una figura inicial y esa figura la duplicamos, es decir, duplicamos la longitud de sus lados, la pregunta es si la superficie o el área también se duplica. ¿Y qué pasa con el perímetro? Si también se duplica. ¿Qué creen ustedes? ¿En ambos casos se duplica? You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Muy bien, me dicen que en ambos casos se va a duplicar, es decir, al duplicar los lados de la figura, el área o la superficie se duplica y también el perímetro. Veamos, vamos a comprobar. Siempre que no estemos seguros de esto hay que comprobar o demostrar. Voy a empezar con el
ejemplo más sencillo, que es con un cuadrado. Ahí tenemos un cuadrado que tiene como perímetro 8 centímetros y como área, si cuento los cuadraditos más grandes que están en el interior, tiene 4. Entonces vamos a anotar eso, el perímetro y el área de esta figura. El perímetro es 8 y el área es 4. Ahí está. Ahora, todos me dijeron que al duplicar los lados de la figura, el área y el perímetro se va a duplicar. Vamos a duplicar los lados de la figura. Si tenía 2 centímetros, ahora cada lado debería tener 4. Muy bien, veamos el perímetro. Perímetro 16 es el doble de 8. Hasta ahí, bien. Ahora veamos el área. 16 también. 16 es el doble de 4. No. Entonces el área no se duplicó. ¿En cuánto cambió el área? ¿Cuántas veces queda este cuadrado en el otro? Se hizo 4 veces más grande. Perfecto, porque fíjense, si yo ahora veo cuántas veces queda este cuadrado en el más grande, tenemos 1, 2, 3, 4. O sea que el área se cuadriplicó. El perímetro sí se duplicó, pero el área se cuadriplicó. O sea que a los que dijeron que se duplicaba el área, tienen ahí algo para corregir. Por ahora. Vamos a ver qué pasa con un rectángulo, porque puede que para el cuadrado funcione, pero para el rectángulo no. Entonces vamos a construir un rectángulo y vamos a ver qué sucede. Calculamos el perímetro y calculamos el área. El perímetro es 10, el área es 6. Vamos a hacer otro rectángulo con la longitud de los lados, en donde la longitud de los lados sean el doble. Ahí está. Duplicamos los lados. Vamos a ver qué pasa con el perímetro, si se duplica. Y vamos a ver si el área también se cuadriplica. Al parecer sucede lo mismo porque 6 por 4 me da 24. Y el perímetro se duplica porque 10 por 2 me da 20. Podemos hacer el mismo experimento que en el anterior. Ver si esto queda 4 veces y 1, 2, 3, 4. O sea que claramente esto se cuadriplica. Entonces cuando se duplica la longitud de los lados de una figura, el perímetro se duplica, pero el área se cuadriplica.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que triplicar la figura? Es decir, comienzo con un cuadrado, vamos a usar un cuadrado del lado 2 y vamos a triplicar a ver qué pasa. Muy bien, ¿qué sucedió ahora? ¿Qué sucedió con el perímetro y qué sucedió con el área? Triplicamos los lados de la figura. You are now muted. You are now unmuted. Entonces triplicamos los lados de la figura, el perímetro se triplicó. El área ahora es ¿cuántas veces más? 3, 6, 4 y el área 9. A ver, hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que ahora el nuevo cuadrado es 9 veces más grande que el anterior. Solo triplicando las figuras, o los lados de la figura en realidad. Entonces, fíjense que no siempre va a pasar de que el área se cuadriplica o que el perímetro se duplica. Todo va a depender de un valor en particular. A ver, Camilo, te quiero escuchar. Quiero que me contestes una pregunta. A ver, Camilo, si está por ahí. No tiene micro, dice. Bueno, a ver, vamos a elegir a alguien más entonces. Josefina. No está Josefina. Tobías. Marín. Todavía parece que no está. Valentina. Salinas. Hola, profe. Buen día. Te quiero hacer una simple pregunta. ¿De qué Sí, va a depender que el área se cuadriplique o que el perímetro se duplique, que el perímetro se duplique?
se triplique, perdón. ¿De qué va a depender eso? ¿Cómo volver a repetir, por favor? ¿De qué va a depender que el perímetro se triplique o se duplique, por ejemplo, en la semejanza de figuras? Hay, Tenía un nombre en particular cuando la figura se duplicaba o sí, sí, sí. triplicaba. A ver. em, Se llama... Espere que acá te he anotado que había que repasar. Se llama... o es una razón, Exacto. Va a razón. depender de la razón, en este caso de semejanza, porque las figuras son semejantes. Ajá. O sea, que se duplique o se triplique el perímetro o la ampliación va a depender de la razón de semejanza. Eso nada más era, Valentina. Sí, Muchas gracias. de nada. Bueno, entonces, ahí fíjense que siempre cuando pensamos en la figura duplicada o triplicada, todo eso, el cambio de la figura va a depender de la razón de semejanza. Y la razón de semejanza es algo muy importante que no tienen que descuidar, porque en eso se basa toda la construcción de la nueva figura. Si me dice que es la tercera parte, la razón de semejanza, por ejemplo, entonces la nueva figura va a tener que ser 3 veces más chica que la original. Si me dice un medio, va a tener que ser la mitad. Así que mucha atención a eso, y también es muy importante que no se olviden de lo que es la razón de semejanza. Sí, generalmente yo uso la opción de homotesia porque es lo que te permite duplicar más rápido las figuras, por ejemplo. Si yo tengo una figura, voy a hacer una rápida para no quitar más tiempo. Si yo tengo una figura, tendría que buscar un punto, por ejemplo por ahí, y voy a la opción de homotesia. Y ahí pongo 3, por ejemplo, si quiero triplicar la figura. Es mucho más fácil para no estar sacando las medidas y demás. Después ocultas el punto y listo. Sí, el que yo ocupo es clásico 6. El clásico 5 es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia un poco es el aspecto visual. Tiene otros gráficos para las herramientas, por ejemplo. Pero es lo mismo. O sea, lo único que cambia es el diseño de la aplicación. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya ayudado la clase, que les haya aclarado algunas dudas. Así que, sin más que agregar, nos vemos el lunes, la próxima clase en vivo. No se olviden de practicar porque se nos viene la evaluación. Y bueno, que tengan un buen fin de todos. Les mando un saludo. Nos vemos la semana que viene.